Presta atención a esta escena, pues Pedro Infante logró algo realmente destacable en cuanto al mundo de la música mexicana, y ahora te cuento por qué considero que esta fue su canción más difícil. Nos remontamos al año de 1950 y Pedro Infante se encontraba trabajando en la cinta titulada También de Dolor se canta, dirigida por René Cardona. Pedro Infante acababa de terminar recién la filmación de las cintas La Oveja Negra y su secuela, donde había dado su mejor actuación hasta ahora, y estas películas pasarían a la historia como unas de las mejores del cine mexicano y de toda la trayectoria de Pedro Infante. Pero en esta cinta, Pedro no se enfrentaría a nada desafiante. La película es entretenida y, a pesar de contar con breves intervenciones de grandes figuras del cine de esa época, no sorprendería a los críticos de cine, hasta que de pronto llegamos a esta escena donde Pedro sorprende a todo el mundo. Ya tengo un jacalito. En pleno año 2024, uno de los cantantes más famosos que tuvimos en México fue el tenor José Rómulo Sosa Ortiz, conocido artísticamente como José José, a quien se le reconocía, además de su estilo y facultades vocales, una increíble capacidad pulmonar para sostener largas notas sin mostrar signos de asfixia. Pero Pedro Infante demostraría que tenía pulmones para sostener una nota por más de 20 segundos sin perder potencia, afinación y calidad. En una situación cómica, el personaje de Pedro termina en medio de un concurso de canto, por lo que pide al mariachi que se arranquen y, sin ponerse nadie de acuerdo, tocan El Jacalito, escrita por la compositora Luz María Quintero. Pedro Infante grabaría otra versión de estudio de esta misma canción, pero para esta película se aprovechó la parte donde la compositora pide al cantante ejecutar una nota en falsete durante algunos segundos, pero en esta escena Pedro Infante alarga dicha nota hasta superar los 20 segundos utilizando la técnica del falsete. El falsete es una técnica de canto donde, en palabras sencillas, el cantante logra alcanzar notas agudas que están más allá de su registro normal. Nos podemos dar cuenta de que alguien hace falsete por el cambio en el sonido de su voz. Algunas personas opinan que esto fue editado y que se notan los recortes en la grabación para llegar a los 20 segundos, pero personalmente opino que esto es falso. Pedro Infante sin duda tenía la capacidad para ejecutar esta nota, además de que, a lo que he investigado, existen pocos registros donde Pedro haya tenido que recurrir a editar sus canciones, como por ejemplo en la cómica canción titulada Mi Chorro de Voz, donde al final de la canción Pedro tiene que cantar una nota muy aguda y terminar la frase con una nota muy grave. Al parecer, al momento de grabar esto, Pedro tenía problemas en el estudio para ir rápidamente de una nota aguda a otra grave, por lo que se tuvo que grabar ambas notas de forma separada y después unirlas, tal como se narra en el libro del escritor Paul Riquelme, Pedro Infante, el rey más humilde del mundo. Pedro Infante era un cantante con grandes facultades vocales. Existen un sinfín de anécdotas que describen todo lo que él podía hacer con su voz. Tenía la facilidad para imitar voces, talento que él demuestra en esta cinta. Así como cambiar de registro vocal, como lo hizo la cinta Los Tres Huastecos, donde canta en registros distintos para los personajes que él interpretó. Cantar en falsete durante 20 segundos, más los segundos donde canta la frase que le llevan a dicha nota, dando un total de casi 25 segundos ininterrumpidos, sería toda una cátedra de canto, por lo que opino que esta cinta sería una oportunidad para que él demostrara lo que podía hacer con su voz. ¿Crees que esta canción es la más difícil de Pedro Infante?
¿Qué otros cantantes conoces que hayan logrado algo así? Déjame saber tu opinión y suscríbete para conocer más historias del cine mexicano. Muchas gracias.